exteriores en las empresas. Les platico un poco de la trayectoria de Alfredo Saravia. Él estudió en la Facultad de Ciencias por la UNAM, trabajó durante varios años en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora la Secretaría de Economía. Tiene experiencia por más de 20 años en este tema de las IMEX y en otros temas más relacionados con comercio exterior, y actualmente es un activo asesor y conferencista de diferentes organismos y de agentes aduanales. También es director general de AS Comercio Exterior y Aduanas. Y bueno, el día de hoy justamente nos trae parte de este tema acerca de la correcta administración y el correcto cumplimiento de los programas IMEX. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y te cedo la palabra para que iniciemos. Ok, pues muchísimas gracias. Son muy amables. Gracias a Grupo Gamas por la invitación. Siempre es un placer estar aquí impartiendo eventos. Gracias. Estaré aquí siempre cuando ustedes así lo consideren conveniente. Miren, vamos a entrar en materia. El tema que me pidieron fue el manejo de las IMEX. IMEX no es otra cosa que la migración de un PITEX y una maquiladora. Esto nació el 1 de noviembre del 2006. Es decir, es el último esquema que tenemos del programa y aliento a las exportaciones. IMEX es un esquema de fomento a las exportaciones, pero es toda una especialidad. Yo por ahí no quiero soslayar ni nada por el estilo, pero siempre he visto que dan una cantidad de seminarios de anexo 24 y anexo 31 para el correcto manejo del IMEX. No, IMEX no nada más es anexo 24 y anexo 31. IMEX es un mundo de información, es toda una especialidad. Siempre parto de lo que es el derecho aduanero. Y el derecho aduanero es el conjunto de normas contenidas en ordenamientos que regulan la entrada o salida de las mercancías del territorio nacional, los medios en que se conducen, así como los actos derivados propiamente del despacho de las mercancías. Esta es una definición muy llana. Obviamente yo no la inventé, esto lo saqué del artículo 1 de la ley aduanera. Si ustedes quieren leer algo más sofisticado, pues ahí está Rode, ahí está Máximo Carvajal, ahí está Juan Rabindranath Cisneros García, ahí está inclusive el licenciado Pedro Trejo, donde tiene unas definiciones pero bastante fumadas, y además es para la cátedra. La definición que yo manejo es exclusivamente para efectos de la práctica en la operación. Entonces, sí, es toda una especialidad. Miren, si nosotros vamos a manejar un IMEX, tenemos que conocer una cantidad de ordenamientos, de verdad, muchísimos. El derecho aduanero está conformado por 1,200 ordenamientos, y no es broma, están numerados. Por ahí, si buscan sistemas CASA, se van a lo que es normatividad, ahí están numerados los 1,200 ordenamientos que están involucrados con esto de las importaciones y las exportaciones. Bien, si nosotros vamos a manejar IMEX es porque ya tenemos antecedentes o conocimientos en la materia. Miren, IMEX por sí solo tiene 34 artículos. El IMEX lo administra Secretaría de Economía. A lo mejor estoy dando información que ustedes ya conocen, pero déjenme curarme en salud para no caer en obviedades. Entonces, el IMEX tiene 34 artículos, es un esquema de fomento a las exportaciones, como les comentaba, y obviamente, pues, si yo veo el IMEX, esto no me va a decir absolutamente nada. Tengo que conjugarlos con otros ordenamientos para, obviamente, llevar una buena administración o que este programa tenga una vida saludable. Miren, este IMEX necesariamente lo tengo que correlacionar con la ley aduanera, obligadamente. No nada más les estoy hablando del régimen de importación temporal, del artículo 108 al artículo 112 de la ley aduanera. No nada más les estoy hablando del reglamento de la ley aduanera, del artículo 166 al artículo 176. No. Si hablamos de IMEX, IMEX es una importación. IMEX, obviamente, hago el IN o el AF y tienen que pasar por una aduana. Tengo que hacer un despacho de las mercancías, tengo que valorar las mercancías, les designo un régimen aduanero. La autoridad, obviamente, me va a vigilar, me va
ejercer facultades de comprobación. Entonces, no nada más tengo que ver el artículo 108 y el artículo 112, no. La ley aduanera tiene 270 artículos. No, Alfredo, eso es una mentira. Son 203, sí, 203 corridos, pero tiene 14 A, B, C, D, 135 A, B, C, D, agentes aduanales, 167, agentes aduanales, 167 D al 167 N, o sea, son nuevos. Entonces, son 270 artículos que contiene la ley aduanera. De tal manera que tengo que conocer la ley aduanera para poder operar un IMEX. Tengo que conocer el reglamento porque el reglamento es parte de la ley aduanera. Las reglas generales de comercio exterior, fíjense ustedes, jerárquicamente es lo último que hay. Tenemos la Constitución, tenemos los tratados, tenemos las leyes federales, tenemos reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y reglas, pero procedimentalmente son más importantes que la ley y el propio reglamento. Dije procedimentalmente. Si no existieran las reglas generales de comercio exterior, muchísimas cosas no se podrían hacer. Tenemos obviamente lo que es el capítulo 4.3, sí, pero no nada más es eso. Tenemos el 1.6, tenemos el 5.2, tenemos todo lo que es el título 7, que es esquema integral de certificación. Tenemos que manejarlo para poder entender y desarrollar la operación IMEX. También tenemos que conjugarlo con los tratados de libre comercio. Ustedes recordarán que ahora, si nosotros importamos una mercancía para una materia prima, parte o componente, elaboramos un bien final y lo exportamos a Temec ahora, a Telecue y Telecael, debe de pagar impuestos por bienes no originarios, porque así está previsto en los tratados. Estos tres que les estoy comentando. Tenemos los programas de diferimiento de aranceles, tenemos los programas de devolución de aranceles. Es importantísimo y estos tratados de libre comercio tienen obviamente reglas en materia aduanera que tenemos que conocer, que tenemos que manejar, obviamente para poder operar de manera correcta un IMEX. Donde hay un IMEX hay un PROSEC, normalmente. ¿Ok? Recuerden que PROSEC precisamente nacen para cubrir la eventualidad del 303. Recordarán que en 1999 se publican los primeros PROSEC, porque obviamente el 303 entró en el 2000, noviembre del 2000 o 1 de enero del 2001. Entonces, obviamente, PROSEC está casado con un IMEX normalmente, ¿ok? Pero también debemos de conocer una regla octava. Regla octava, perdón, están reglas y criterios de economía, pues obviamente también debemos de conocer las reglas y criterios de economía. Recuerden ustedes que el artículo 5 de la Ley de Comercio Exterior, en su fracción 12ª, precisamente faculta a la Secretaría de Economía para establecer las reglas y criterios de economía. Es importantísimo. Todo lo que es el capítulo o el título 3 de reglas y criterios, ahí vamos a encontrar todo lo relacionado con las IMEX. Les hablaba de la regla octava. Regla octava es importantísima. Es para cubrir las eventualidades en los PROSEC. Cuando un producto no está arriba de un PROSEC, porque existe fabricación nacional, pues podemos solicitar una regla octava. Regla octava y PROSEC van de la mano, ¿eh? Hay 25 reglas octavas para los 24 PROSEC existentes, ¿eh? O sea, para poder obtener una regla octava, primero tienes que tener un PROSEC, si no, no hay. Y además se administra a través de permisos previos de importación. Adicionalmente, tienes que manejar la ley del IVA. Ustedes recordarán que a partir del 1 de enero del 2015, las importaciones temporales pagarán el impuesto al valor agregado. Y no nada más las importaciones temporales, los 4 regímenes aduaneros que están considerados como programas de diferimiento de aranceles. Les hablo de IMEX, les hablo de la industria automotriz terminal, les hablo de TER en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Esos 4 regímenes aduaneros, al momento de que se importa IN, M1, M3, deben de pagar el impuesto al valor agregado. No, Alfredo, para eso existen las certificaciones. Se paga a través de un crédito, pero por eso tienes que conocer la ley del impuesto al valor agregado. La ley del impuesto sobre la renta también lo tienes que manejar, ¿eh? Porque ahí hacemos la diferencia, lo que es una IMEX pura y lo que es una IMEX impura. Muy bien, para que seas una IMEX pura, debes de cumplir con lo establecido en el artículo 181 de impuestos sobre la renta para que tu corporativo no se considere con establecimiento permanente en territorio nacional y no cause impuestos sobre la renta. ¿Ok? Importantísimo, adicional para efectos de la deducibilidad.
Obviamente, si tú tienes un IMEX, solito no sirve para nada. No sirve para nada un IMEX. Hay que recordar que en 1995, les hablo desde que yo inicié, ¿ok? Obviamente nace lo que es el PITEX. Antes de 1982 se publicó un decreto de Maquila, que no es nuevo, ya venía desde mucho antes. De tal manera que cuando yo iba a Secretaría de Economía, iba a obtener un programa que me permitiera no pagar impuestos al comercio exterior. Esa era la finalidad. No pagar impuestos al comercio exterior para que mi producto fuera más competitivo, obviamente el mercado internacional. Los impuestos al comercio exterior para la autoridad ya no sirven. ¿Cómo que ya no sirven? No, señor. En esos tiempos que yo les estoy comentando, obviamente representaban para los ingresos del Estado el 25%. Fíjense lo que les estoy diciendo. Los impuestos al comercio exterior en 1985 representaban el 25% de los impuestos, de los ingresos que percibía el Estado. Hoy solo representan 0.06 de los ingresos que percibe el Estado. ¿Por qué? Entonces, ¿ya no los impuestos al comercio exterior ya no juegan? No. El 95% de las importaciones realizadas en México entran con 0% de arancel. ¿Cómo? Pues tenemos tratados de libre comercio. Nada más el 80-85% lo tenemos con Estados Unidos. Y con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio. Y los otros tratados, y luego los PROSEC, y luego las reglas octavas, y de manera natural, de las 12.500 fracciones arancelarias que tiene la LIGIE o la TIGIE, 7.500 están exentas. Entonces, dime tú, ¿para qué voy a solicitar un IMEX? ¿Cuál es la finalidad? O eres pura, o obviamente vas a conjugar el IMEX con la certificación IVA-IEPS. Y adicional, conjugas IVA-IEPS con OEA, porque aparte, hace unos meses, eliminaron los beneficios que tenían las IVA-IEPS, porque se los pasaron a los operadores económicos autorizados. Entonces te obligan a que tengas IVA-IEPS para el crédito fiscal del IVA y obviamente los beneficios en operador económico autorizado. Y adicionalmente, obviamente, manejamos revisión en origen, que es otro esquema de empresa confiable. Entonces, sí tienes que manejar todo esto para efectos de dar la administración adecuada. Y simplemente lo que estoy señalando acá es referencial, no limitativo, es indicativo, ya que hay otros ordenamientos que tienes que conocer, insisto, para que puedas dar una correcta aplicación y una correcta administración de tu programa IMEX. Estos son lo que yo considero importante conocer: los tiempos de estancia de las mercancías en territorio nacional, los cambios de régimen, las transferencias, las operaciones virtuales, pues, pago de impuestos de bienes no originarios, la submanufactura, los desperdicios. Es un coco de las empresas IMEX. Las obligaciones del artículo 24 del decreto IMEX, las causales de cancelación, les hablo del artículo 27 del decreto IMEX, avisos y reportes que deben de presentar, las certificaciones, anexo 31 y anexo 24. Son algunos de los temas que vamos a ver acá. En primer lugar, las importaciones temporales, hay que recordar, es necesario. Es la introducción de mercancías al territorio nacional para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre y cuando retornen en tiempo y forma. Es decir, una mercancía que se importa tiene un tiempo de estancia en territorio nacional. Hay que dividir las dos importaciones temporales. Las importaciones temporales para retornar al extranjero en su mismo estado y las importaciones temporales para transformación, elaboración o reparación. Si manejamos 106, esas son para retornar al extranjero en su mismo estado. Tiempos de estancia, 1 mes, 6 meses, 1 año, calidad migratoria y 10 años. Y las del 108 obviamente requieren la autorización de Secretaría de Economía. Esas son para transformación, elaboración o reparación. Pero ahí estamos incluyendo maquinaria y equipo. ¿Ok? Y una mercancía que se importa de manera temporal tiene que retornar al extranjero en tiempo y forma. Si no lo hace, esa mercancía se encuentra ilegalmente en territorio nacional. No sé por qué sucede, pero sucede mucho.
se vence la temporalidad. No lo sé por qué. No lo sé. Estoy hablando principalmente de las materias primas, partes, componentes, empaques, envases, embalajes. Aquí manejamos el artículo 108, fracción primera, el artículo 4 del decreto IMEX, es lo mismo. Hablamos de materias primas, partes, componentes, son 18 meses, ¿ok? Obviamente hay excepciones. Si manejamos nosotros operaciones virtuales, la estancia de la mercancía son 6 meses, excepto para operador económico autorizado y para las ventas que realiza un proveedor nacional a un extranjero. Tenemos excepciones, claro, estamos hablando obviamente de las empresas operadores económicos autorizados. Estamos hablando de 36 meses. Estamos hablando de la aeroespacial 48 meses y estamos hablando de Cesismo Seime de 48 meses. Estamos hablando de materias primas, partes, componentes, empaques, envases, embalajes. Este es el tiempo de estancia. Insisto, tienen que retornar al extranjero en tiempo y forma. Y eso que tiene que retornar al extranjero en tiempo y forma es una forma de decirlo, porque un IN se descarga con un RT, pero también se descarga con un B1, también se descarga con un B5, también se descarga con un F4, con un B9. O sea, no es la única forma de descargar esta situación. Hablo de materias primas. Si hablamos de cajas de tráiler y contenedores, son 2 años. Si hablamos de maquinaria y equipo, eso no tiene vigencia, igual que el programa IMEX. De acuerdo con el artículo 12 del decreto IMEX, la vigencia del programa es indefinido. Mientras estés cumpliendo con ello, pues obviamente tu programa seguirá vigente, ¿ok? Entonces, en maquinaria y equipo es muy difícil que se vence, excepto cuando te cancelen o solicites tú la cancelación de tu programa, pues tienes un tiempo, son 60 días primeramente, existe una prórroga de 180 días. Pero, obvio, insisto, tienes que retornar esa mercancía dentro del plazo establecido. De lo contrario, se encuentra ilegalmente en territorio nacional. No sé por qué se dan los vencimientos, no lo sé. El anexo 24, normalmente los que yo conozco, tienen una alerta. ¡Ey, se va a vencer tu pedimento! Haz el retorno, haz la operación virtual, cámbiamela de régimen para evitar problemas, ¿ok? Si ya se venció la temporalidad, ¿qué puedo hacer? Porque los plazos son improrrogables. Nada de que voy y solicito una prórroga, no. Si ya se venció, la primera opción es regularízala. Tenemos el artículo 101 de la ley aduanera, tenemos todo lo que es el capítulo 2.5 de las reglas generales de comercio exterior y ahí manejamos la 525. Hacemos una 3, hay que regularizar la operación. Es lo primero que tenemos que hacer. Oye, Alfredo, pero yo soy IMEX pura, no puedo hacer cambios de régimen. Muy bien, entonces hazme el retorno extemporáneo, pero espontáneo. De acuerdo con el artículo 182, fracción segunda, 183, fracción segunda, págame la multa por retorno extemporáneo. Es de 1,700 a 2,000 y tantos pesos, sin que la multa rebase el valor de la mercancía. Pero si ya te diste cuenta, compadre, si no la vas a retornar, pues regularízala. Seguramente el contralor te va a decir, no, ¿cuánto nos va a costar eso? Nos va a salir más barato si la autoridad nos cacha. Porque miren ustedes, si la autoridad se percata de que una mercancía no retornó en tiempo y forma, número 1, obviamente me debes impuestos, una multa del 130 al 150% de los impuestos omitidos, más impuestos con actualización y recargos. Y además la mercancía pasa a propiedad del fisco federal. Mucho ojo con eso, por favor. Mejor regularízala tú o haz el retorno extemporáneo, pero aunque sea de manera espontánea. Los plazos son de verdad importantísimos. No puedes estar jugando con ellos. Oye, Alfredo, pero también la regla 252 me permite regularizar aún después de que la autoridad haya iniciado las facultades de comprobación. Sí, pero ya tienes que pagar la multa. Lo que trato de evitar es que tú pagues la multa. Mejor regularízala de manera espontánea. Es mucho más fácil, te sale mucho más barato que cuando la autoridad te descubra. Entonces, aquí ya hablamos de 2 puntos importantes. 1, lo que son los plazos de estancia de las mercancías en territorio nacional y lo que es las regularizaciones, los A3. Otra de las situaciones importantes que siempre tienes que estar vigilando, obviamente, si estamos hablando de que eres una IMEX impura, puedes hacer cambios de régimen, los F4 y los F5, materia prima y obviamente activos fijos.
Cuando ya estoy consciente de que va a vencer y que no voy a poder retornar esa mercancía en tiempo y forma, pues hago los cambios de régimen. Por ahí hubo una modificación al artículo 93, se le adicionó un último párrafo. Fíjense, ese último párrafo era exclusivamente para el 106, porque los cambios de régimen en IMEX ya se permitían. Artículo 109 de la ley aduanera, segundo párrafo. Estoy hablando del F4. Y artículo 110 de ley aduanera, estoy hablando de los F5. Sin embargo, la autoridad se ha confundido un poco acá. Dice, no, pues si tú vas a hacer cambios de régimen, págame las contribuciones que correspondan en ese momento, págame las cuotas compensatorias, cúmpleme con ranas y si hubiera precios estimados también. Cuando yo hago un cambio de régimen F4, específicamente el artículo 109, segundo párrafo, lo único que me dice es aplícale el 17 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, actualízamelo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor y eso es todo lo que tienes que hacer. Para hacer F4, el cambio de régimen solo procede cuando la mercancía, su estancia está vigente en territorio nacional. Si ya venció, no puedes hacer cambios de régimen. Tienes que hacer una regularización, que son dos cuestiones totalmente diferentes. Cambio de régimen, cuando la mercancía está vigente su estancia en territorio nacional. Si hablamos de F5, es decir, de activos fijos, las cosas cambian de manera radical, porque ahí hay que tomar muchísimos parteaguas que hay. 1998, 1999, 2000 y 2015. ¿Por qué esos tiempos? Porque en 1998 no estaba la consideración de que con lo que concurrías al mercado nacional no era depreciable. A ver, ¿de qué me estás hablando? Cuando yo hago una importación de activo fijo y al cabo de un tiempo determino que esta mercancía se destina al mercado nacional o simplemente ya no la voy a retornar o no quiero tenerla ahí en mi programa, pues hago el cambio de régimen. Muy bien, aplico la regla 1610, manejo lo que es la depreciación del 34 y 35 de impuestos sobre la renta. Voy a pagar sobre eso. Pero si concurriste al mercado nacional con productos elaborados con esas máquinas, eso no es depreciable. Eso empezó a funcionar en 1999. A partir del 2001, las importaciones temporales de maquinaria y equipo ya pagan el impuesto al comercio exterior como si fueran definitivas. Ya no puedes decir, voy a pagar impuestos al comercio exterior. No. En el F5 estoy hablando. Porque ya lo pagaste en el AF. Y a partir del 2015, ya tienes que pagar el impuesto al valor agregado. Son puntos importantísimos que tienes que ver para poder efectuar el cambio de régimen. Y además también cuando hagas cambio de régimen, manejes depreciación y te quede algo que no puedas depreciar, si tienes PROCEC lo puedes utilizar. Manéjalo de esa manera. Siempre les he dicho que si tienen un IMEX, por favor depúrenmelo. ¿Para qué tienen una máquina ahí que ya no utilizan? También le pueden manejar o dar el tratamiento de desperdicio a esa máquina, a ese herramental, a ese equipo, sin ningún problema. Artículo 2, fracción 12ª de ley aduanera. Definiciones, desperdicios. ¿Qué se entiende por desperdicio? Lo que importa es como un todo, el empaque, envase, embalaje. Lo que se genera en un proceso productivo. Esas son las definiciones primarias. También puedes dar tratamiento de desperdicio a máquinas rotas, obsoletas, que no se puedan utilizar para los fines que se importaron. A las mercancías que son rechazadas por control de calidad. También le puedes dar tratamiento de desperdicio. Pues, ¿qué es lo que más te conviene? O te vas por 34 o 35 de impuesto a la renta, o te me vas por el artículo 2, fracción 12ª de ley aduanera. Piénsalo, ve que es mejor. No dejes una máquina ahí porque llegan algo que son los de servicios y eso se comen todo, desaparecen todo. Entonces no la dejes ahí porque te juro que al ratito no, lo único que vas a encontrar es el esqueleto de tu máquina, Entonces es importante que lo hagan. Las operaciones virtuales, otro dolor de cabeza del tamaño del mundo. Esto es importantísimo. Si yo manejo operación virtual, miren ustedes, son
espejo una de la otra. Lo único que puede variar es el valor de la mercancía. Pero hacia arriba, además, el que recibe. Si hablamos de operaciones virtuales, estamos hablando de los B1s, ¿ok? Y estas transferencias o enajenaciones solo proceden entre una IMEX, otra IMEX, una empresa de comercio exterior. Lo manejamos en el artículo 105 de Ley Aduanera y en el 112 también del mismo ordenamiento y en el 8 del decreto IMEX. Tenemos varios elementos sustantivos. Les hablé del capítulo 5.2 de las reglas generales, otras contribuciones o las demás contribuciones. Pues ahí vamos a encontrar las 5.2.4. Aquí manejamos obviamente operaciones virtuales muy interesantes, de una IMEX a otra IMEX, sí, pero los que venden son extranjeros. Un extranjero le manda mercancías a una IMEX. Esta IMEX tendría que hacer un RT, pero extranjero 1 le vende a extranjero 2. Extranjero 2 le dice, no me la mandes a mí, entrégasela a mi IMEX en territorio nacional. Ahí hay una operación virtual. Esta es una IMEX pura, porque recibe del extranjero la materia prima, parte o componente. IMEX 1 no factura el bien que produce, maneja valor agregado. Campo 16, bloque partidas. ¿Ok? Ahí estas dos IMEX son puras. En cambio, esta otra operación es una IMEX impura. Esta viene de una manufacturera. Esta no es maquila, es manufacturera, porque ella importa, pero sí compra el bien, la materia prima, parte o componente, y vende. Ahí hay un CFDI. Por la materia, no por la materia prima, por el bien que produce. Se la vende a un extranjero, el extranjero tiene una IMEX en territorio nacional, dice, entrégasela en México, a mi IMEX. Esa IMEX que recibe es pura. Aquí la 5.2.4 es cuando hay un extranjero de por medio. Si hablamos de la 5.2.6, es obviamente transferencia o enajenación entre una IMEX y otra IMEX. 5.2.6, fracción primera. Si hablamos de la 5.2.6, fracción segunda, es donde hay un proveedor nacional. Si un proveedor nacional le vende de manera directa a una IMEX, ahí hay 16% de IVA. ¿Por qué? Porque cumple con el artículo 10 de la ley del IVA. Si estoy gritando, no se me espanten, por favor. No son gritos, son pasión por lo que hago. Disfruto lo que hago. Me gusta lo que hago. Hago lo que quiero. ¿Ok? Así que no se espanten. Entonces, si un proveedor nacional le vende directamente a una IMEX, hay 16% de IVA. Pero si ese proveedor le vende a un extranjero y entrega físicamente las mercancías a una IMEX, hay operación virtual. Un proveedor nacional no tiene IMEX, dice proveedor nacional. ¿Qué le puede vender un proveedor nacional a un extranjero? Pues una mercancía nacional o nacionalizada. Es lo que le puede vender. Hay operación virtual. Y la última, que es muy poco utilizada, de un recinto fiscalizado estratégico a una IMEX. Estas son las operaciones virtuales, pero para poder entender las operaciones virtuales hay una regla, la 4321, compañeros. Ese es todo el procedimiento que tienen que seguir. Les dije que es un espejo una de la otra. Muchas ocasiones sucede. Aquel abre el B1 de importación, pero no hacen el B1 de exportación, o viceversa, o no la presentan. Recuerden que hay 3 formas de manejar operaciones virtuales: por operación, consolidado semanal o mensual. Pero tienen que apegarse a la 4321. Y además también, acuérdense que en operación virtual, la estancia de las mercancías se reduce a 6 meses. La estancia es mucho menor. Obviamente hay excepciones, se lo acabo de decir, los OEAs y lo que son las ventas que realizan los proveedores nacionales. Pero la 4321 es elemental. Si no conoces la 4321 y estás manejando operaciones virtuales, ¡hey! Cuidado. Siempre tienes que conjugar lo que es el aspecto práctico, obviamente, con la ley. Siempre.
para que se pueda entender y pueda obviamente resultar una mejor operación. En muchas ocasiones no presento el pedimento en tiempo y forma o no lo cierro, bla, bla, bla. Pues esas operaciones la autoridad no las va a considerar válidas. Tienen que hacerlo. Todo el procedimiento, insisto, está en la 4321. Otro de los temas importantísimos es la manufactura. La submanufactura es el proceso que le realiza una tercera persona diferente a la que lo importó. Pero no nada más se refiere a un proceso adicional a un producto. No, no, no. Él puede inclusive elaborar el bien final, por cuestiones de capacidad instalada. Yo puedo importar la materia prima, parte o componente, y decirle a otra persona, hey, oye, ¿me ayudas con mi manufactura, por favor? Mira, yo nada más tengo capacidad para producir 1000 piezas, me están pidiendo 1500. Eso es su manufactura. Debe de cumplir con ciertos requisitos, desde luego. Esta submanufactura se puede hacer entre una empresa IMEX y una empresa, un residente en territorio nacional. Pero también una IMEX lo puede hacer, pero no lo hace al amparo de su programa. A veces hay ahí problemas mentales. La IMEX no puede hacer su manufactura. No, sí. A ver, compadre, tú tienes una empresa. Esa empresa tiene IMEX. Sí, muy bien. Al amparo de tu IMEX haces CINs, haces AFs. Pero también puedo hacer a unos. También puedo hacer su manufactura. No lo estoy haciendo al amparo de la IMEX. Mucho ojo con eso, por favor. Bueno, la regla 328 me complementa lo que es la submanufactura para cuestiones de capacidad. Luego, obviamente, aquí no hay operaciones virtuales, ¿eh? Simplemente vas y registras a esta persona ante Secretaría de Economía. Secretaría de Economía te da el registro, le mandas al señor, a tu tercero transformador, le mandas la autorización o el registro que hiciste ante Secretaría de Economía y empiezas a manejar las operaciones virtuales. Empiezas a mandar el traslado de tu mercancía. Mensualmente tendrás que presentar ante la ADACE que corresponda al domicilio, obviamente, el reporte de la submanufactura. Ese señor, el que va a ser el tercero transformador, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Sí, señor, aquí están. Debe de tener un compromiso para realizar o continuar el proceso industrial, asumir la responsabilidad solidaria y obviamente tener copia de la autorización que al efecto le expida a la Secretaría de Economía. Este señor no tiene que ser malandro, ¿eh? Tiene que tener un RFC activo, un domicilio fiscal y los domicilios donde va a realizar los procesos productivos y tributar de acuerdo al título segundo o persona física de acuerdo al título cuarto. Estos son los requisitos para que tú puedas manejar. Por favor, tú no puedes trasladar tu mercancía a un domicilio no registrado. No lo puedes hacer, no pasa nada, nada más le va a hacer algo. No, 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 no. Si vas a mandar una mercancía a una persona diferente, tienes que darlo de alta como tercero transformador. Si simplemente lo vas a almacenar, tienes que dar de alta ese domicilio. No puedes mandar tu mercancía a un domicilio que no tiene registrado ante la Secretaría de Economía. Que obviamente también lo tienes que tener ante el Servicio de Administración Tributaria. Cuando vas a dar de alta un domicilio, primero lo registras ante el SAT y después ante Secretaría de Economía. Pero esto es la submanufactura, la submaquila, o también se le conoce como tercero transformador. Tienes que cumplir con estos requisitos para efecto de llevar un control correcto de tu IMEX. Obviamente también existe la facturación con tasa 0% en la submanufactura. El señor que recibe las mercancías para su manufactura le va a poder facturar con la tasa del 0% al que lo registró como su manufacturador en la proporción que éste exporte las mercancías que el otro le submanufactura. Tiene que darle un reporte semestral. Si el señor concurre al mercado nacional, no sé, ¿cuántas piezas produjo? 100. Muy bien. ¿Exportaste todo? No, nada más 70. Pues 70 van con 0% de IVA y el otro 30% con 16%, porque las vas a destinar al mercado doméstico. Importante eso, ¿eh? Considero que es necesario. Ok. Otro de los puntos importantísimos, pago de impuestos de bienes no originarios. Miren,
Esto es generacional y yo le llamo que a veces tenemos generaciones perdidas. La gente que está trabajando actualmente en el comercio exterior, las aduanas, estoy hablando de los ejecutivos dentro de las empresas, son gente muy joven. ¿Cuándo entró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en vigor? En 1994. 1994. La señorita Mara Cervantes no había nacido. O tendría 1 año. O por ahí anda, pero está muy joven. Ella no tenía ni idea del 303. Ni idea. En la universidad no le hablaron de eso. Se lo puedo garantizar. De tal manera que llega a la empresa, no tiene idea de que tiene que pagar impuestos por bienes no originarios. Si la autoridad iniciara facultades de comprobación en materia de pago de impuestos de bienes no originarios, muchísimas empresas tendrían problema. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pues porque tienes que pagar impuestos por bienes no originarios. Dentro de estos 3 tratados que les comenté, TEMEC, Telecue, Telecael, les hablo del 2.5, del 14 y del 15, establece que ninguna de las partes contratantes podrá eximir, reducir o reembolsar los impuestos a condición de que se exporten a la otra parte contratante. Es decir, los únicos que se deben de ver beneficiados de los TLCs son las partes contratantes. Ejemplo, si yo estoy importando una mercancía de China y elaboro un bien final con la materia prima, parte o componente que importé de China, lo exporto a Estados Unidos, ¿debo o no pagar impuestos por bienes no originarios? Pues claro que sí. China no es parte del TEMEC. Hay procedimientos, obviamente, al momento de hacer la importación temporal. En lugar de aventar forma de pago 5, declaro forma de pago 0, ya no entró un programa de diferimiento de aranceles, ya no tengo que hacer pedimento complementario. Oye, pero voy a pagar aranceles. Claro que no. Para eso está, obviamente, el prócego, la regla octava. O bien la propia tarifa no te va a gravar esa operación. No me declares forma de pago 5, declárame forma de pago 0. No te va a costar. Para que no entres, obviamente, al programa de diferimiento, programas de devolución, y obviamente esto tiene un costo. Mara, ¿te puedo preguntar algo? Sí, dígame. ¿Conoce usted los CTs? ¿Algo? ¿Sí conoce? Ese algo ya me dijo que no. No se preocupe, no pasa nada. Todo bien. Entonces, difícilmente no sabes manejar los pedimentos complementarios. O muy pocos agentes aduanales lo hacen. Y es ahí el problema. Es ahí el problema. Mira, cuando voy a hacer una importación temporal, lo primero que tengo que hacer es, ¿de dónde lo voy a importar? No, pues que viene de China. Muy bien, no puedo utilizar TLC. Voy a ver si la fracción arancelaria tiene el impuesto de la nación más favorecida en 0. Pues entonces utilizo obviamente la tasa de la nación más favorecida. Ah, no, tiene un arancel. Me voy a PROSEC. PROSEC tiene un arancel menor que la tasa general. No, la fracción no está en PROSEC porque es fabricación nacional. Ah, entonces me voy a una regla octava. Para no pagar absolutamente nada. Si yo tuviera que pagar impuestos por bienes no originarios, esto encarece mi producto y pierdo competitividad del mercado internacional. Tengo que ver la forma de que las cosas resulten de la mejor manera. Importantísimo. ¿Se acuerdan que les dije que hay 4 regímenes aduaneros que se consideran programas de diferimiento de aranceles? Aquí están. Obviamente manejo más IMEX porque no hay industria automotriz. Tienen recinto fiscalizado, son 5 empresas las que operan. Ese régimen aduanero son 5 empresas a nivel nacional. Recinto fiscalizado estratégico, desconozco, pero también son mínimas las empresas que tienen autorizado el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Porque si hablo de los recintos fiscalizados, váyanse al anexo 22, apéndice 21, ahí van a encontrar los 20 y tantos o entre 20 recintos fiscalizados estratégicos existentes. Tienen que analizar eso, por favor.
Vean si se están pagando impuestos. Si declaran forma de pago 5 en importación temporal, vean que en el RT me están pagando los impuestos por bienes no originarios. O vean si hay un CT, pago de impuestos por bienes no originarios. Esto es importantísimo, por favor, insisto. Si la autoridad iniciara facultades de comprobación, estoy seguro que muchas empresas tendrían problemas, aparte de los mentales, económicos. Toda regla tiene su excepción. Pues hay que analizar, obviamente, en el caso del TEMEC, lo que es el 2.5, en el caso del TeleCUE, el 14, en el caso del Telecael, el 15. Pero también tenemos el 15 del decreto IMEX. En ese artículo vamos a encontrar todas las operaciones que no estamos obligados al pago de impuestos de bienes no originarios. Ejemplo, si estoy importando una mercancía de Estados Unidos y es originaria para TEMEC, pues no tengo que pagar impuestos por bienes no originarios. O mercancías que se están retornando en su mismo estado. Maquinaria y equipo, pues claro que no, tampoco. Ahí están las excepciones, véanlas, analícenlas. Es importantísimo esta situación. Desperdicios, otro coco. Oye, ¿dónde está la rebaba de que sacamos de la producción? No, pues ya la vendimos o ya la tiramos. ¿Cómo? Esto está importado temporalmente. No, esa es rebaba. A ver, compadre, yo importé 100 kilos. Solo exporté, retorné 90. Le tengo que demostrar a la autoridad dónde están los otros 10. Son desperdicios. ¿Sí sabes que tenemos 5 opciones para manejar los desperdicios? ¿O no? El primero, cambio de régimen. Clasificamos el producto en la fracción que le corresponda como desperdicio. Pagamos impuestos sobre el valor que tenga el desperdicio en territorio nacional. El RT de retorno y el F4 de desperdicios, matamos los 100 kilos. Hay un pedimento F4 por cambio de régimen. La destrucción, aquí no hay un pedimento, hay un acta. Avísale a la autoridad el día, hora, lugar y proceso de destrucción. Llega la autoridad, qué bien, no llega, levantas tú el acta y después le mandas una copia de esa acta. Y aquí habrá un RT y habrá un acta de destrucción. Hay productos que no se pueden destruir porque causan un problema ecológico. Pues obviamente hay un acta de confinamiento. Hay algo que se le conoce como panteón ecológico. Te van a dar el acta de confinamiento con el RT y este acta de confinamiento demuestras obviamente el retorno de esa mercancía al extranjero. Aquí está lo que les comentaba. Luego, la donación. Búscate una empresa que está autorizada para recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta. Es muy difícil, las que están autorizadas no reciben porquerías. Tiene que haber algo que les genere. Donar no es nada sencillo, pero maneja un B9. Maneja un B9. El RT y el B9 obviamente demuestras el retorno de los 100 kilogramos. No es nada sencillo donar. La transferencia, busca una empresa autorizada mediante IMEX, servicio de reciclaje. Haz B1, demuéstralo. Y finalmente el retorno de esas mercancías al extranjero. Artículo 108, toda mercancía que se importe temporalmente debe de retornar al extranjero en tiempo y forma. Pues hago un RT por las 90 piezas, hago un RT por los otros 10 kilos como desperdicios. Y de esta manera yo estoy seguro que obviamente no voy a tener problemas. Pero es coordinación, es trabajo en equipo, es darle sensibilidad a las personas que operan un IMEX. Porque el señor que está ahí pues no sé si en el almacén o donde estén confinados los desperdicios, le debes de decir, hey, cuidado con esto, compadre. Esto es desperdicios de IMEX, no los vayas a tirar, no los vayas a vender. Primero déjame hacer el cambio de régimen si los quieres vender, porque eso sí lo permiten para las IMEX puras. El 10%, el 100% de los ingresos que perciba una IMEX pura debe ser por la maquila. El 10% se permite por cuestiones de desperdicios y arrendamientos. Pero ahí lo tienes, es sensibilidad, trabajo en equipo. Mira, se importa temporalmente. Una importación temporal es una mercancía que ingresa a territorio nacional para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica.
Y de esta manera, pues van a cooperar todas. Obligaciones de las IMEX. Si conoces las obligaciones, pues cumples con ellas, no vas a tener ningún problema. La primera es el desempeño económico. Exportar $500,000 o el 10% de su facturación total. No, ahí no tienes ningún problema. Cumplir con lo establecido en el programa. Fíjense ustedes. Tenemos 5 modalidades: controladora, industrial, servicios, albergue y terciarización. Yo soy controladora. Ah, muy bien. Tú puedes transformar o elaborar. Tú no puedes transferir en su mismo estado. ¿Cómo? No, señor. La IMEX solita no. Ah, si usted, es que soy certificada. Ah, ok. La regla 3310 de manera automática te da autorización para todas las actividades de IMEX servicios previstos en el anexo 329. Pero tú solito no, ¿eh? Puedes conjugar IMEX industrial con IMEX de servicios. Sí lo puedes hacer sin ningún problema, pero tienes que pedir ampliación. Lo estás transfiriendo en su mismo estado, no lo puedes hacer. Ni siquiera puedes manejar RT en su mismo estado. Ni siquiera eso, porque entonces estarías infringiendo el destino de las mercancías, artículo 182. Tienes que avisarle a la autoridad: oye, no pude transformar lo que dije que iba a transformar. ¿Por qué? Pues porque se me cayó el pedido, la mercancía salió defectuosa, mi corporativo me pidió que le regresara esta materia prima. Artículo 111, último párrafo. Ahí lo van a encontrar. ¿Ok? Importar solo mercancías autorizadas cuando se trata de... Ok. A partir de 2008, 31 de marzo, las IMEX ya no requieren ampliación. No requieren ampliación. Todo lo pueden importar, excepto las mercancías relacionadas en el anexo 2. Les hablo de azúcar, acero, textil, confección, calzado, minerales, aluminio y tabaco. Si tú estás dentro de ese anexo 2, es decir, tus mercancías están ahí, ¡hey! Requieres algo que se le conoce como requisitos específicos de importaciones temporales. Si eres certificada, no, de acuerdo con el artículo 6, fracción segunda. Pero si no, sí tienes que pedir ampliación, ¿eh? Mucho ojo con eso, por favor. Ah, oye, no, yo soy IMEX certificada. Muy bien, no cumples con los requisitos específicos de importaciones temporales ante Secretaría de Economía, pero como eres certificada, sí le tienes que avisar a la GASE para que la GASE te autorice, de lo contrario no podrás importar nada del anexo 2. Todo está conectado. Destinar las mercancías para los fines que fueron importados. Se los dije. No puedes desvirtuar los motivos de la importación. Retornar las mercancías en tiempo y forma. Ya lo habíamos comentado. Mantener las mercancías en los domicilios registrados. No lo puedes mandar a ningún domicilio que no hayas dado de alta. Realizar las siguientes actualizaciones, los cambios de los datos en los que varíen de los que entregaste cuando te dieron la autorización. Los cambios de domicilio. Esto es muy importante, por favor. Fíjense, cuando ustedes van y contratan los servicios de un agente aduanal, pues sí, seguramente les pide acta constitutiva, poder notarial, RFC, altas de domicilio y bla, bla, bla. Él captura esta información y no cada vez que hace una importación, captura tu información, no, ya la tiene capturada. Pero fiscal hizo un cambio de domicilio fiscal y no te dijo. Y si no, tú no te dijo a ti, tú no se lo dices al agente aduanal y el agente aduanal sigue poniendo los domicilios que en principio capturaste. ¿Sabes que esa es una de las infracciones más graves que tenemos en la ley? Si señalas un domicilio inexacto, falso o no localizable, hay PAMA de por medio, artículo 151, fracción, debe ser la sexta. La mercancía pasa a propiedad del fisco federal, artículo 183A, fracción segunda. Una multa del 70 al 100% del valor comercial de la mercancía, artículo 178, fracción 10. Y es causal de cancelación de patente de agente aduanal, artículo 165, fracción 3. Nada más. Entonces es importantísimo eso. Otra vez, comunicación interna. Notificar a la Secretaría, obviamente, cambios de socios, accionistas o representantes legales. ¿Por qué? Porque si tú tienes un representante legal, un socio, un accionista, a la cual se le canceló un programa, ese socio o accionista ya no puede estar en ninguna IMEX.
Si lo contratas, fíjate, es causal de cancelación de programa, ¿eh? Mucho ojo con eso. Si ya te dimos uno, te lo cancelamos, eres malandro. Ese es el principio que maneja la autoridad. Así que, si no lo corres, te cancelamos tu programa. Y así como está el señor Juan Díaz Mazadiego, yo creo que no le dices mucho, lo cancela. Llevar el control de inventarios en forma automatizada. Este es el anexo 24. Mire, el anexo 24 es una herramienta, no es una carga administrativa. Quisiste manejar un IMEX, ¿verdad? Muy bien. Pues, si hay derechos, hay obligaciones. Tienes que manejarme el anexo 24. Es un sistema automatizado de control de inventarios. Apartado A, apartado B. ¿Qué tipo de IMEX eres? Pues es el apartado que te corresponde. Pero pueden comprar el software más caro. ¿Qué te gusta? ¿$50,000? ¿$60,000? Pero si no tienes una persona que lo alimente, no sirve de nada. Ese software que te costó $50,000 no vale $1 si no tiene una persona que lo respalde y lo alimente. Y esa persona que lo alimente debe de estar consciente de la responsabilidad que tiene en sus dedos. Si se equivoca, ese sistema no sirve para nada. Y rehacer un sistema automatizado de control de inventarios no es nada sencillo. En muchas ocasiones oye, Alfredo, ¿por qué no haces un seminario, un curso sobre el anexo 24? Compadres, el mejor asesor que puedes tener de anexo 24 se llama tu proveedor. Ese es el mejor asesor. ¿Por qué? Porque él tiene, obviamente, es que, oye, Alfredo, tengo un anexo 24 y no me arroja este informe. Güey, ¿cómo me preguntas a mí? Háblale a tu proveedor. Agrédelo a él. Dile, oye, tú me dijiste que me arrojaba estos informes y no me lo arroja. Háblale para que él vea. Tú lo único que puedes ver, mira, aquí está el anexo 24, esos son los campos que se requieren. Pero si el sistema no te da esa situación, pues no me hables a mí, háblale a tu proveedor, dile, oye, yo te compré el sistema porque me dijiste que me arrojaba todos esos informes y no los está arrojando. Cada sistema tiene sus propias situaciones. Pero lo importante es aquí que la persona que esté manejando ese anexo 24 debe de estar consciente de lo que está manejando. Debe de tener la sensibilidad, o sea, compártesela tú. Oye, compadre, ¿sí sabes lo que es el anexo 24? Una persona que maneja el anexo 24 no puede estar con los audífonos a todo volumen, no puede estar esperando una llamada o no puede estar ahí testeando. No, compadre, esto es serio. La responsabilidad que tienes es enorme. Si no dormiste bien, por favor, levántate de esa silla, vete allá. Inhala blanco, exhala negro y cuando ya estés saludable, vienes y te sientas. De lo contrario, no te quiero aquí. Porque lo único que me vas a hacer son cosas que no deben de suceder. Importante el anexo 24. Es una herramienta para el control y manejo de tu programa IMEX. Tratándose de combustible, llevar un estricto control volumétrico de las operaciones. Esas son las obligaciones. Artículo 24. También es importante conocer las causales de cancelación. Incumplir con alguna de las obligaciones, no cuente con documentación y esto determina un crédito de más de 400,000 o bien un 5% del valor de las mercancías del semestre anterior. Si esto operara, no habría IMEX. No habría IMEX. En una operación, claro que importas más de 400,000 pesos. Estoy hablando de las IMEX grandes. No seas localizado localizar en su domicilio fiscal, lo que estábamos comentando. Domicilio falso, inexistente o no localizable. No se encuentren las mercancías en los domicilios registrados. Las mercancías no ingresaron físicamente al país de destino o no se presentaron en la aduana de salida. Presente documentación falsa, alterada o con datos falsos. Presente aviso de cancelación del RFC. La autoridad determine que sus socios o accionistas se vio vinculado con una empresa a la cual se le canceló el programa. Cuando no se acreditó que se realizó la entrega física de las mercancías, estamos hablando de las operaciones virtuales.
estas son causales de cancelación. La mayoría de ellas opera hasta petición del Servicio de Administración Tributaria. La Secretaría de Economía, fíjense ustedes, es el área normativa. Las aduanas son operativas, pero últimamente han asumido un rol que dices, ¿de dónde salió esta facultad? ¿De dónde la sacaron? Pues desde el 2006 que les estoy diciendo, el SAT tiene mucha intervención en Secretaría de Economía. Mucha intervención. Cuando la Secretaría de Economía, de acuerdo, fíjense, viene desde el artículo 131 constitucional, promover las exportaciones. Luego lo aterrizamos en el artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior, facultad del Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal faculta a la Secretaría de Economía, artículo 5. Y luego tenemos el título 8 de la Ley de Comercio Exterior. Es facultad de la Secretaría de Economía crear los esquemas de promoción y aliento a las exportaciones. Nada más es de Secretaría de Economía. Yo me acuerdo, perdón, pero es que ya cuando empiezo yo me acuerdo y que los tiempos aquellos es que ya me siento viejo. Pero fíjense, había una Secretaría de Economía que realmente promovía la promoción de las exportaciones, válgame la redundancia. Oye, había Altex, había ferias y exposiciones, había Essex, había el drawback, aunque todavía existe, pero bueno, había otros esquemas, realmente se preocupaba la autoridad, estoy hablando de Secretaría de Economía, para promover las exportaciones. Ahora, y siempre, obviamente, Secretaría de Economía promovía eso y Hacienda, no porque hay omisión de impuestos, no porque esto, no porque el otro, pero aún así se aventaban. Esta es mi facultad, tú regúlala ya. Y ahora no. ¿De cuánto tiempo hace que no se crea un esquema de aliento a las exportaciones? El único que hay es IMEX. Y este IMEX no ha sufrido las modificaciones suficientes como para llevarlo a una situación actual. No, señor. El IMEX es una carga administrativa absurda que tengo que conjugar con otros esquemas para que sea operable. Yo no entiendo cómo hay 3,000 empresas IMEX que no tienen la certificación en materia de IVA y IEPS y están importando de manera temporal, pagando IVA y pagando impuestos al comercio exterior. Hello, dime qué ventajas tienes, dime qué beneficios tienes, dime qué facilidades tienes. Es para no pagar impuestos al comercio exterior, güey, no pagas en importación definitiva. No pagas, es que no pago IVA. Pues si no tienes certificación, claro que tienes que estar pagando IVA. Oye, es que puedo hacer consolidados 37 y 37A de la ley aduanera. ¿Por cuál te lo cambio? ¿Por tu sistema automatizado de control de inventarios? ¿O por el pago que le haces a la persona que lleva tu sistema automatizado de control de inventarios? ¿O por toda la carga administrativa que esto representa? Entonces, no, debe de haber, insisto, un análisis de verdad más importante, un análisis mayor para saber si mi programa sigue siendo redituable a mi empresa. De lo contrario, no. Ve todo lo que te estoy señalando en este momento. Esto es una carga administrativa que realmente tienes que llevar. Y fíjense, las principales contrabandistas del país se llaman IMEX. Y no lo digo yo, lo dicen todos los administradores de aduanas. Todos. Además, un día, déjenme les platico, invitan al jefe del SAT a Index. Llega el señor a Index y lo primero que dice, no me gustan las maquiladoras. Y que le aplaude. Que no puede ser posible. Les está diciendo que no le gustan ustedes, que son malandros. ¿Cómo es posible? Cuando el SAT, pero perdón, el SAT lo único que tiene que hacer es acatar lo que dice Secretaría de Economía.
Y si no está de acuerdo con lo que va a publicar Secretaría de Economía, entonces que vaya contra Secretaría de Economía. Pero Secretaría de Economía es el área administrativa, es el área normativa, no el SAT. El SAT es operativo. En fin, aquí están los procedimientos de cancelación, las causales de cancelación. Si ustedes las manejan, seguramente van a evitar caer en estos supuestos. Obviamente ya les dije, esto es igual que un PAMA, se inicia procedimiento de cancelación, te dan 10 días para presentar lo que a tu derecho convenga. La autoridad, la Secretaría de Economía, tiene 3 meses para darte la resolución correspondiente. Las empresas certificadas tienen procedimientos especiales. Si caes en una causal de esas, la primera vez no tienes problema. ¿Ok? Otras situaciones importantes, avisos y reportes. Estamos hablando del reporte anual. Seguramente ya vieron la publicación ahora, hace unos días, de la cancelación de las IMEX, que no presentaron el reporte anual, que se presenta, debe presentarse el último día hábil del mes de mayo. Si no lo presentas, hay suspensión. Junio, julio, agosto, 1 de septiembre, están cancelados para todos los fines. Aunque la publicación de esas cancelaciones versa sobre 2 situaciones: la no presentación del aviso y también cuando tienes problemas de RFC, cuando tienes problemas de domicilios, cuando tienes problemas de e-firma, también hay causales de cancelación. Y ahí, si ustedes ven ese diario oficial, se divide en estos 2 supuestos. También el reporte del INEGI, obviamente es un reporte mensual que es importantísimo. Aviso de cambios de lo que hayas manifestado en la solicitud que presentaste para tu aprobación, lo tienes que hacer. Cambios de domicilio, lo que estábamos señalando. ¿Ok? Y el aviso de la submanufactura que ya les había señalado ante la AGACE que corresponda a su domicilio. Valoración aduanera. Esto también es importante y tomó relevancia a partir del 2015. Recuerden ustedes que antes teníamos lo que era valoración provisional. ¿Se acuerdan del apéndice 11? ¿Sí se acuerdan? Métodos de valoración, había 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, exportación. 1 es valor de transacción. No. 1, si es valor de transacción. 2, idéntica. 3, mercancías similares. 4, precio estimado. Precio unitario. 5, estamos hablando de valor reconstruido. 6 era el último método de valoración y 7 era valor provisional. Entonces, pues obviamente podíamos manejar valor provisional en el caso de las importaciones temporales, pero cuando se hizo o se obligó al pago de impuesto al valor agregado, pues ya no puedes hacer valoración provisional. ¿Por qué razón? Pues porque tienes que hacer una valoración para efecto de pagar el IVA. Ya no manejas valoración provisional, tienes que hacer una valoración normal con todas las de la barba, aplicar lo que es el título tercero, capítulo tercero del artículo 64 al artículo 79 de ley aduanera. De tal manera que si yo hago una importación temporal, tengo que hacer una valoración normal. Para efectos del IVA, debo de hacer la valoración como si la importación fuera definitiva, porque voy a pagar IVA. Voy a pagar IVA, es un crédito, no te olvides, por favor, forma de pago 21, se va al SIC, Sistema de Control de Cuentas de Crédito y Garantía. Ahí se determina el crédito de IVA que tienes pendiente con la autoridad. Bueno, aquí está, ¿ok? Después, obviamente, las maquiladoras puras, nunca existe una enajenación. Si no hay enajenación, pues obviamente no puedes manejar valor de transacción. Así lo establece el artículo 74 de la ley aduanera. ¿Cuál es la base gravable del impuesto general de importación? Valor en aduanas. El valor en aduanas puede ser igual al valor de transacción, obviamente cumpliendo con lo establecido en el artículo 67 del mismo ordenamiento. ¿Y qué es valor de transacción? Es el precio pagado por pagar entre un comprador y un vendedor independiente uno del otro cuando existe una compraventa. Si no hay compraventa, no puedes manejar valor de transacción, por lo tanto te vas a los métodos de valoración alternativos. Ahí está, normalmente el que utilizan las IMEX es el último método de valoración, es el 6. Por ahí he visto que manejan también método 2, que es mercancías idénticas, pero normalmente están manejando lo que es el método de valoración, el 6. De tal manera que tienes que manejarlo. Ahora bien, si hablamos de certificaciones,
estamos, de las dos más importantes que yo considero que existen, pues es el SIVA y lo que es operador económico autorizado. SIVA te va a dar, para lo que fue creado SIVA, es para el crédito de IVA. Es decir, se estableció que las importaciones temporales deberían de pagar el impuesto al valor agregado. Eso fue en un principio. No, pero el IVA se puede devolver o se puede acreditar. No, pues mejor vamos a crear la certificación en materia de IVA y EPS y esta va a consistir en darle un crédito a las empresas que obtengan la certificación IVA y EPS para que no desembolsen ese dinero, para que no pierdan liquidez, no pierdan flujo de caja. Realmente para eso fue creada la certificación IVA y EPS. Adicionalmente, pues le dieron algunos beneficios que ya no existen, ¿verdad? Les dije que se modificó la regla 731 y obviamente ya no existen esas facilidades. Obviamente, insisto, si soy una empresa IMEX y no tengo la certificación IVA y EPS, ¿para qué quiero una IMEX? ¿Para qué la quiero? Siempre es, a ver, hago una comparación. Si hago un IN, hago una 1, IN lo tengo que conjugar con otros esquemas, TLC, Proseco, regla octava, para no pagar impuestos por bienes no originarios. Si hago una importación definitiva, también puedo utilizar TLC, Proseco, regla octava. Es que las definitivas pagan IVA, pues también las importaciones temporales pagan IVA. Entonces sí tienen que hacer el análisis de verdad sobre esta situación. Insisto, si yo, Alfredo Sarabia, si yo fuera, debería de tomar una decisión, si obtengo un IMEX o hago importaciones definitivas, el IMEX no me sirve. No me sirve. Es una carga administrativa terrible. Yo manejaría una importación definitiva. Estoy hablando de manufactureras, ¿eh? No estoy hablando de IMEX puras, por favor. Manufactureras. Y luego el operador económico autorizado, pues obviamente es de empresa confiable. Ahí no se requiere desempeño económico. Hay que cumplir con estándares de seguridad, pero también hay que hacer inversiones. No sé, de los 30 y tantos beneficios que tiene el operador económico autorizado, pues no te vayas porque son 33. Hay empresas que no manejan ni 4. Pero hay empresas que por un solo beneficio son operadores económicos autorizados y eso le reditúa la inversión que hicieron. Entonces sí tienes que hacer el análisis correspondiente para ser operador económico autorizado. Actualmente, no sé, habrá 600 empresas, no más. No es cierto, hay 1000 y tantos. No, porque hay agentes aduanales, hay transportistas, hay recintos fiscalizados, hay empresas de mensajería, en fin, pero empresas no son más de 600 las que están como operadores económicos autorizados. Y si eres operador económico autorizado, pues busca los socios comerciales OEAs para que cierres obviamente la seguridad en la cadena de suministros. ¿Ok? Anexo 31 es también otro de los puntos importantísimos, pero deriva precisamente de la certificación en materia de IVA y EPS o de la aceptación de la garantía del interés fiscal. Manejamos forma de pago 21, manejamos forma de pago 22, se va a anexo 31. Tú tienes que hacer las descargas, ya sea mensual o bimestralmente, a través de archivos TXT. Es decir, si haces un IN, pues me matas con un RT, pero no son los únicos destinos que puedes descargar en anexo 31. Esto es importante, tienes que llevar este anexo 31 de manera adecuada, porque si no caes en una causal de cancelación de certificación en materia de IVA y EPS y obviamente perderías la certificación y entonces tendrías que pagar. No manejarías forma de pago 21, sino manejarías forma de pago 0 de IVA y esto habría pérdida de liquidez y flujo de caja. Entonces, anexo 31 también es importantísimo. La persona que esté haciendo las descargas, por amor de Dios, debe de manejar perfectamente anexo 31, debe de conocer los destinos de las mercancías para las descargas correspondientes. Se puede hacer mensualmente, ya les dije, o bimestralmente. Bimestralmente siempre tiene que hacer en mes par, no mes impar. Yo creo que si tú manejas correctamente todos estos puntos que te comenté, tu programa va a tener obviamente una operación sana, vas a evitarte muchos dolores de cabeza y obviamente tú podrás seguir operando tu IMEX, que yo estoy seguro que ya hiciste un análisis que sigue siendo redituable para la operación de tu empresa y que no solo está cayendo en una carga administrativa para ti. Pues
Muchísimas gracias, les agradezco infinitamente que me hayan escuchado. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que quieran hacerme. Alfredo, muchas gracias. Como bien mencionas, dentro del universo de la normatividad y de la operación que debemos conocer para la correcta administración del programa, ya mencionabas los puntos neurálgicos para el cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Uno de ellos, y con los que nos encontramos recurrentemente, es el olvido, si así le podemos llamar, en el manejo de las mermas y los desperdicios, que si bien no existe un procedimiento específico de control por considerarse intangibles o de difícil cuantificación, los porcentajes y valores declarados de estas mermas y desperdicios siguen siendo responsabilidad de los importadores. Y creo que ahí es donde estamos perdiendo como esa perspectiva de la responsabilidad que tienen por el pago de esas mercancías que quedan ahí perdidas, ¿no? Ante esto, ¿cuál es el tratamiento que debemos de dar o el más recomendable a fin de que no queden ilegales estas mercancías en el país y que posteriormente puedan repercutir en algún crédito fiscal o una sanción más grave? Bueno, te comentaba que tenemos 5 viabilidades: cambio de régimen, destrucción, donación, transferencia o retorno al extranjero. Y hay que diferenciar, no es lo mismo una merma que un desperdicio. Merma es lo que desaparece, lo que se volatiza en el proceso productivo, y ahí no tienes que hacer absolutamente nada. El desperdicio es lo que se genera después del bien que se produce, y eso sí tienes que darle respuesta. En pocas palabras, si tú importas 100 piezas, pues esas 100 piezas le tienes que demostrar a la autoridad qué hiciste con ellas. No, es que ya nomás estoy retornando en 90 piezas. No, tú importaste 100. Dime qué hiciste con las otras 10. Ese es un dolor de cabeza, y lo único que se tiene que hacer es precisamente tener un control, un anexo 24 adecuado, y sensibilizar a las partes que están operando, al señor que guarda todo eso. Decir, hey, este es desperdicio IMEX, cuidado con ello. No va a venir el señor Fierro Viejo que vendan y ahí vas tú y se lo vendes. No. Esto debe de haber, obviamente, ahí un control interno dentro de la empresa para decirle, esto es importación temporal, tú no puedes hacer o deshacer con ello. Hasta que yo te diga, lo puedes manejar. Si no, el que lo maneja soy yo. Perfecto. Aquí tenemos un par de preguntas, me gustaría planteártelas y que nos puedas ayudar con tus comentarios. Dale. Nos mencionan, buen día, si soy empresa IMEX, pero no soy certificada, ¿estoy obligado a pagar IVA, IGI y DTA y puedo recuperarlo posteriormente? Sí, claro, el IVA sí, ya te dije que es devolución o acreditamiento sin ningún problema. El DTA no, el DTA es un pago de derechos que se hace por el uso de la aduana. El IGI, si tú importas de manera, no sé si me habló de una importación temporal, pues obviamente podrías manejar el drawback. No sé si dentro de esa importación temporal o dentro de sus operaciones están las fracciones grabadas en la tasa general. No lo sé, pero habría que checar si puedo manejar ahí un drawback. Perfecto. Una más, Alfredo. Mencionan, para las operaciones virtuales, si se cumplieron los 6 meses para efectuar los trámites, supongo se refiere al retorno o la temporalidad. Sí, de acuerdo a 4321. Ajá. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Refacturar o convertirlo en una venta nacional? Nada de eso, tiene que hacer primero A3, una regularización. Primero regulariza y después hace lo que ella considere más conveniente. Destinarla al mercado nacional, o si está en posibilidades, le comenté que puede hacer el retorno extemporáneo pero espontáneo, pagando la multa por cada periodo de 15 días sin que la multa rebase el valor de la mercancía. Artículo 183, fracción segunda. Perfecto, Alfredo. Oye, pues ahorita por el momento creo que son todas las preguntas. Por aquí tenemos otra. Preguntan, ¿se puede realizar cambio de régimen F4 con fracciones de regla octava o se tiene que declarar la fracción original de la mercancía? No, hay que ver si la regla octava, hay reglas octavas para importaciones temporales y reglas octavas para importaciones definitivas. Si su regla octava es para importación temporal, al cambio de régimen no puede aplicar regla octava. Excelente. Alfredo, como siempre, un gusto poder aprovechar
sus conocimientos y esa pasión que nos transmite siempre por la materia. Como bien menciona, la reflexión será la importancia a la administración y control, y es indispensable evaluar la conveniencia de contar con el programa, y si es así, que las empresas cuiden su correcto cumplimiento de las obligaciones a través de personal especializado que esté a cargo de este manejo, ¿no? No solo implica el correcto manejo del control de inventarios, sino la correcta comunicación también entre las áreas administrativas y contables. Estimado Alfredo, al nombre del contador Víctor Hugo Gamas de COMCE Sonora, te agradecemos el habernos acompañado hoy. Esperamos que sea la primera de muchas otras pláticas. Agradecemos también a nuestros participantes y recordarles que los esperamos el próximo viernes. Les deseamos un excelente fin de semana y muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y como les dije en un principio, aquí estamos cuando ustedes así lo consideren conveniente. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias por permitirme hacer lo que me gusta. Cuídense mucho, consérvense saludables y si es posible, quédense en casa. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.